Gracias, Morín, y gracias por la invitación. Qué rico compartir esta experiencia. Les voy a compartir una presentación que preparé, así que ahí me cuentan si es que se está viendo bien. ¿Se ve, cierto? Se ve perfecto. Ya, súper. Bueno, como decía la Morín, yo soy Camila Toich, soy ingeniera en recursos naturales, de ahí viene mi formación, soy del área ambiental y me especialicé en agua también después. Yo soy de Santiago, pero salí de Santiago hace como 15 años y llevo 10 años viviendo en Puerto Varas. Y por lo tanto el proyecto que les voy a contar hoy día se sitúa acá en el sur, en Puerto Varas, en mi ciudad actual, ¿ya? Pero antes de entrar en el proyecto mismo, en Quebrada Parque, les quiero contar también a petición de Alejandra, que me hizo la invitación desde el club, un poco como el contexto de por qué estamos hablando de esto hoy día, ¿no? ¿Qué son los humedales y cómo se protegen también hoy en Chile? Entonces, muy en simple, entender primero que los humedales son ecosistemas que se caracterizan por la presencia de agua, y esta presencia puede ser tanto permanente, o sea, espacios que están siempre inundados, o también puede ser estacional, pueden ser espacios que cada cierto tiempo se inundan o se cubren de agua. Y el agua puede ser dulce, puede ser salada o puede ser también salobre, que es esta mezcla del agua dulce y salada. Los humedales se asocian en general, como lo que está más instalado en el imaginario colectivo, son los humedales con espejos de agua, las lagunas, pero hay otros varios tipos diversos, y en ese sentido también es interesante poder reconocerlos y distinguirlos para como abrir un poco ese abanico de posibilidades de entender a qué nos referimos cuando hablamos de humedales, ¿ya? Entonces, están efectivamente los humedales que se califican como lacustres, que corresponden a los lagos, lagunas, en general cuerpos de agua dulce que tienen este espejo de agua más permanente, pero también existen los humedales fluviales o ribereños, que son humedales en general asociados a, eh, a cursos de agua, a los ríos, eh, a las planicies también inundables asociados en los valles, en los cursos de los ríos. Hay otros humedales súper bonitos, bien característicos, sobre todo en la zona acá, por ejemplo, en Chiloé o en Magallanes también, que son las turberas. Esta foto es muy, muy bonita de este tipo de ecosistema bien particular, que son estas como una suerte de esponjas de musgo y vegetación que se van acumulando por miles de años en ambientes que están saturados de agua y que lamentablemente en muchos lugares han sido sobreexplotados. En Chiloé particularmente ha pasado mucho eso. Entonces, estas verdaderas esponjitas que se transforman en las reservas de agua en algunos lugares, al ser sobreexplotados, comprometen también el abastecimiento hídrico en muchos lugares. O sea, hay que tener ojo con eso. Están los estuarios también, que son estos lugares de confluencia de los ríos al llegar al mar, en las desembocaduras. Los walves, que son súper característicos, particularmente acá en la zona sur, que son los bosques inundados o bosques pantanosos. Los más comunes acá son los walves de mirtáceas, que se caracterizan por la presencia de particularmente la asociación de temo, pitra y luma. Y están también los humedales marinos, que son humedales ya de agua salada, en zonas marinas someras de baja profundidad, en general como los primeros 6 metros de las zonas intermareales, ¿ya? Entonces, ese es un poco como el mundo de posibilidades de los distintos ecosistemas que podemos reconocer como humedales. ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué queremos cuidarlos? Los humedales son realmente como refugios de vida en particular, son ecosistemas tremendamente importantes porque configuran hábitats para una gran diversidad de especies. En general se les reconoce mucho el valor para la avifauna, para las aves, que realmente se refugian, particularmente las aves migratorias, ¿no? Los humedales se transforman como en los hospedajes de las aves migratorias, pero la verdad es que también albergan un montón de otras especies, de anfibios, en algunos casos peces, gran diversidad de flora, etc. Tienen además la particularidad de que son filtros naturales. Los humedales tienen, a través de la acción depuradora de las plantas y también del mismo suelo, del sustrato, tienen la capacidad de limpiar el agua que pasa a través de ellos.
Son además, a mí me gusta mucho usar el concepto de esponjas, que lo había mencionado antes con las turberas, que realmente tienen esta capacidad, y no solo las turberas, sino que en general los humedales en general, de contener y de almacenar grandes cantidades de agua y de liberarlas lentamente, y de esa manera un poco amortiguar procesos de precipitaciones fuertes y por lo tanto evitar inundaciones, sobre todo en lugares donde llueve más o donde llueve de forma más intensa. Son además elementos súper importantes de nuestro patrimonio cultural, que es algo de lo que a veces estamos un poquito más desconectados quizás, pero hay mucha tradición, mucha historia asociada a los humedales, no solo de los pueblos originarios, sino que también de ciudades o de centros poblados más recientes, que tienen que ver con las artesanías, que se asocian también a la misma flora que se da en estos sistemas, o no sé, a tradición oral en relación a relatos que se arman en torno a estos lugares, y que por lo tanto configuran elementos identitarios súper interesantes. En Colombia llaman a esto la identidad anfibia, es un concepto que encuentro muy bonito, como reconocer que finalmente somos parte de este como tránsito entre la tierra y el agua, sobre todo en lugares donde se convive muy habitualmente con inundaciones con cierta periodicidad. Y son súper importantes también en términos de calidad de vida porque se configuran como zonas verdes, que está súper estudiado que contribuyen a la salud mental y en general al buen vivir, particularmente en entornos urbanos, ¿no? Entonces se reconocen ya a nivel súper global como ecosistemas vitales para el planeta por esta serie de servicios ecosistémicos que proveen. ¿Cómo están protegidos en Chile? Hay dos figuras predominantes. Una que es la más antigua, es la de los sitios Ramsar. El convenio Ramsar es un convenio relativamente antiguo que protege los humedales de relevancia internacional. Y, uy, me quedo mal animado esto, pero en Chile tenemos solamente 16 sitios Ramsar. Originalmente los sitios Ramsar se definían fundamentalmente en relación a su importancia para las aves migratorias, y tienen este reconocimiento de área protegida con esta categoría que es bastante importante, pero como les digo, es bien acotado como en su implementación a lo largo del territorio nacional. Entonces solamente 6 sitios Ramsar en Chile que protegen igual una superficie importante, más de 300.000 hectáreas en total. Pero hay zonas que están súper subrepresentadas. De hecho, por ejemplo, acá en el sur hay un sitio Ramsar en la región de Los Ríos y luego ya nos saltamos, el próximo está en la región de Magallanes. Entonces tenemos un tramo súper importante que no tiene ningún sitio Ramsar, por ejemplo. Desde los lagos hasta Aysén, que es una extensión grande de nuestro territorio, no tiene ningún sitio Ramsar. Y por otro lado, tenemos una ley bastante reciente que se promulgó el año pasado, en enero de 2019, que es la ley 21.202, que es para proteger específicamente los humedales urbanos. ¿Por qué estos y no todos? Básicamente porque eran los humedales en ese momento que estaban, y todavía, que están más amenazados por la expansión de las ciudades, que en general reconocen poco el valor de estos ecosistemas en términos de los servicios que comentaba hace unos minutos, ¿cierto? Entonces, la importancia de esta ley es que entrega facultades al Ministerio de Medio Ambiente para decretar directamente humedales protegidos, y también pone esa prerrogativa, que a mí me parece algo súper interesante, en los municipios. Entonces le entrega estas herramientas a los territorios locales, reconociéndolos como los mejores conocedores finalmente de sus propios territorios, ¿no? Entonces, hoy día están esos dos caminos para poder declarar y proteger un humedal urbano, que son la declaratoria por oficio del propio ministerio, y en este momento hay 33 humedales en ese proceso de declaratoria, y están representadas casi todas las regiones, no todas, pero la gran mayoría. Y por otro lado, ya hay más o menos 40 humedales en proceso de declaratoria por solicitud municipal. Entonces ahí son algunos municipios, y la verdad es que no son tantos los que han ya tomado la iniciativa de presentar su expediente, sus solicitudes al Ministerio de Medio Ambiente,
para poder comenzar este proceso que permita finalmente entregar esta figura de protección, porque la ley, la existencia de la ley no implica que de aquí en más todos los humedales urbanos quedan inmediatamente protegidos, sino que requiere de este paso previo, ¿no? Requiere de que ya sea el ministerio o los municipios decidan que hay un ecosistema o varios en sus comunas que quieren proteger. Entonces estamos en ese proceso, es algo bastante nuevo, es una buena noticia en general para la conservación de estos ecosistemas, y estamos en rodaje, entonces viendo todavía también cómo se hace operativo esto en la práctica. Un poco se está aprendiendo también de este proceso, así que es algo interesante, creo yo, de observar, de cómo se va dando, de cuáles son quizás las dificultades de implementación y las oportunidades también para ir avanzando en generar, a partir de la conservación y de la puesta en valor de estos ecosistemas, finalmente mejores ciudades, más sostenibles, más resilientes, con mayor adaptación climática y mejor calidad de vida, ¿ya? Eso como en términos súper generales de lo que está ocurriendo en Chile con los humedales urbanos. Esto en el mundo es una visión que ya está bastante instalada, bastante validada. Y acá puse 3 referentes en particular de lugares bien distintos en el mundo, que tienen ejemplos bien interesantes de conocer. Por ejemplo, este que está acá es en Kunli, China. Es un parque de humedales y aguas lluvias, bastante grande, son, si no me equivoco, 60 y tantas hectáreas. Y bien interesante porque este humedal abastecía de agua a esta ciudad en China, pero fue quedando como acogotado por el crecimiento urbano, que es algo que ocurre, ¿cierto?, con frecuencia. Y entonces se hizo un proceso súper interesante para empezar a atender el problema, como las amenazas que habían sobre este lugar, para visibilizar los servicios que proveía y para también recuperarlo y poder avanzar en habilitación de espacio público y en garantizar en el fondo que los servicios ecosistémicos que se generan en este lugar se puedan seguir ofreciendo hacia el futuro, ¿no? Entonces se establecieron, si se fijan acá, hay pasarelas bien bonitas, lugares de observación, etcétera, que permitan el acercamiento, la contemplación, el disfrute de estos lugares, pero también, no sé, estas piscinas acá como de decantación que permiten depurar, que permiten almacenar, reducir inundaciones, etcétera. Australia, que está acá en el Sydney Park en Australia, es súper interesante en general, a mi gusto un referente como país muy interesante para mirar, tienen mucha experiencia en la gestión del agua en general y en el tema de los humedales en particular, entonces tienen como el círculo bien redondito de cómo manejar estos lugares, de incorporar esta circularidad, ¿no? Como de entender el ciclo del agua, la vida que albergan estos lugares y aprovecharlos mucho en el diseño urbano y en el uso público. Y el último, el que está abajo, es el humedal de Alewife en Cambridge, en Estados Unidos, que yo lo muestro harto este caso porque corresponde a un humedal artificial y me parece súper interesante también el ver esas otras posibilidades, ¿no? Como aquí ocurrió en este lugar en particular, había todo un problema en relación a las aguas, a la gestión de las aguas lluvias y también a la contaminación de un curso de agua natural que abastecía de agua potable a esta localidad. Y por lo tanto, para resolver todo ese tema y a la vez también generar como esta zona de uso público, de nuevo, educativo, etcétera, se construyó este humedal también grande, artificial, y que cumple todas esas mismas funciones que podría cumplir un humedal natural. Entonces, por un lado es una oportunidad, algo que se puede hacer, y también por otro lado creo yo que es como el recordatorio bueno, nosotros tenemos todavía como capital natural que de repente valoramos poco, tenemos hartos humedales en Chile y a veces no somos muy conscientes de la enorme riqueza y de la importancia de los beneficios que estos nos proveen. Es interesante encontrarse con casos donde vienen de vuelta y no solo están tratando de cuidar lo que tienen o a lo mejor lamentablemente destruyeron antes, sino que además están generando ecosistemas nuevos, ¿no? El
humedal construido o el humedal artificial. Eso como para dar un contexto de los referentes. Y ya entrando un poquito al proyecto, a Quebrada Parque, quisiera aquí como voy a como tener dos momentos. Vamos a partir conversando un poco del proceso de restauración que hemos llevado hace ya, este es un proyecto que partió hace casi 4 años, 5 años, como pasa el tiempo, y después revisar un poquito el plan maestro del parque propiamente, ¿no? Con esa mirada más como del paisaje. Un poco para que se orienten en dónde estamos. Esto es Puerto Varas, ¿no? Una vista aérea de Puerto Varas. Si se fijan, bueno, el gran curso de agua, o cuerpo de agua, perdón, que se roba la película cuando uno mira, bueno, si es que han visitado Puerto Varas, lo habrán visto también en vivo y en directo, es sin duda el lago Yanquihue, ¿no? Y ocurre mucho en lugares, en centros poblados que están situados frente a un cuerpo de agua importante, o frente al mar también, que la ciudad entera muchas veces quiere mirar hacia allá, ¿no? Es tan protagónico, es tan maravilloso esa presencia como imponente del agua, que la ciudad entera se vuelca hacia allá, que se entiende, ¿no? Y está súper bien, pero por otro lado, tiene como el efecto, la externalidad de eso negativa, creo yo, es que de alguna forma tendemos a invisibilizar otros espacios de agua y de naturaleza que están como escondidos en el resto de la ciudad, en esta trama urbana, ¿no? Y por lo demás que el crecimiento de la ciudad se los va comiendo. Y es lo que nos ha ocurrido acá en Puerto Varas. Puerto Varas tenía un montón de humedales que lamentablemente hemos ido perdiendo porque, bueno, antes tampoco se sabía tanto, no había esta conciencia que sí tenemos hoy de lo importante que son los humedales y por qué queremos cuidarlos, ¿no? Entonces, lamentablemente hemos perdido mucho de eso, pero nos quedan algunos poquitos. Uno de ellos es el humedal Quebrada Honda, que nosotros rebautizamos como Quebrada Parque con este proyecto, que es este polígono verde que está acá, y que si se fijan forma parte de una red de drenaje un poquito más grande, que en fondo drena las aguas lluvias de todo este sector de acá, un sector que se conoce como Puerto Chico, y es uno de los dos ejes principales de agua en verdad que hay en la ciudad y que desagua directamente al lago Yanquihue. Entonces es literalmente uno de los poquitos reductos de naturaleza que nos va quedando en plena ciudad de Puerto Varas, y que si bien está bien en el corazón de la ciudad, es por su contexto geográfico y por cómo está situado en el entramado urbano, es bien invisible, es bien poco conocido, no queda como de paso a ninguna parte. O sea, la gente que vive muy pegadita lo conoce, o lo conocía, porque hoy día ya sí es un lugar bien conocido a partir de este proyecto, ¿no? Pero antes de eso la verdad es que era muy invisibilizado. Entonces, uno de los objetivos que nos propusimos con esto era iluminar este espacio, mostrarlo, hacerlo visible, ¿no? Este es un lugar bien intervenido, tiene por lo tanto muchos desafíos. Uno de ellos es, bueno, esta es una quebrada, se fijan como este cuerpo de agua, ¿no? Y es una quebrada, después les voy a mostrar fotos, pero que tiene pendientes bien pronunciadas, pero remata en la parte ya más baja, más plana, próxima a la desembocadura al lago, remata en un humedal, que está también súper intervenido, ha tenido varias alteraciones. Nosotros hemos visto hasta años atrás, vimos máquinas ahí metidas, retroexcavadoras, que uno no entiende bien qué es lo que están haciendo ahí, ni quién las puso. Pero bueno, ha tenido todas estas alteraciones. Por otro lado, aquí este es el desagüe del estero en el lago. Y esta es una imagen con la que lamentablemente nos hemos acostumbrado bastante a convivir. Esta es una imagen como típica post lluvia, porque debido a los malos manejos que ocurren hacia aguas arriba, o sea, en la parte más alta de esta microcuenca urbana, se observa un arrastre de contaminación, de exceso de sedimentos también, que llegan directo al lago, y dado que el humedal está tan intervenido, tampoco está pudiendo ejercer del todo esa capacidad depuradora que yo les decía al principio, que sí en general tienen los humedales, ¿ya? Entonces
hay una funcionalidad que está media perdida. Por otro lado, esto es un lugar que naturalmente se inunda, o sea, todo esto tiene que haber sido de alguna forma parte de esta planicie inundable y de un humedal mucho más grande. Pero obviamente cuando se construyó la ciudad, como les digo, esto no se sabía, estas son construcciones bastante antiguas, y bueno, así se armó la ciudad, ¿no? Se armó entera con esta cosa anfibia que les decía al principio, como de esta ambivalencia entre la tierra y el agua. Así se armó buena parte de las ciudades acá en el sur. Y bueno, el agua tiene memoria, recupera sus espacios y por lo tanto ocurre que lo que alguna vez se inundaba de alguna forma, el agua eso no lo olvida y vuelve a encontrar su camino y cada cierto tiempo vuelve a inundarse, ¿no? Y aquí está marcado con esta mancha acá más pequeña, es la zona que se inunda más o menos cada 5 años y lo hemos visto, inundaciones como importantes de nivel de tener que botar colchones en unas cabañas, por ejemplo, que están ubicadas por acá, o sea, inundación realmente grande, y inundaciones cada 100 años que abarcan un área obviamente mayor todavía, por lo tanto hay un tema ahí con cómo se controla el agua. Tiene también desafíos en términos sociales, que eso a mí me parece súper interesante también, como lo gráfico que es esta imagen de la segregación que en general creo yo que caracteriza a nuestras ciudades, no solo en el sur, yo creo que en Chile en general. Si se fijan, bueno, aquí está marcado con este amarillito el polígono principal de la quebrada, el lago está hacia allá, hacia arriba. Y si se fijan en este borde de acá, el borde poniente, se nota, ¿no? por el grano de la foto, son casas que están bien pegaditas, vivienda social, hay dos poblaciones principales, y por el otro lado, el otro borde, son viviendas, si se fijan, es mucho más verde, terrenos bastante más grandes, son viviendas de un estrato socioeconómico bastante alto. Entonces, la quebrada de alguna forma hoy día, además, está actuando como esta herida que divide dos mundos contrapuestos en la ciudad, en términos sociales también. Y por lo tanto hay un desafío o una oportunidad también de, a partir de un tratamiento distinto de este lugar, que hoy día está muy abandonado, o que estaba muy abandonado cuando comenzamos el proyecto, de poder, a través de una recuperación de este espacio, poder avanzar en una restauración no solamente ecológica, sino que también social. Que es uno de los énfasis que nosotros hemos querido dar al proyecto, ¿no? Por eso en la charla también pusimos eso, como esta es una restauración socioecológica para promover el encuentro y además de recuperar todas las otras características más ecológicas que hemos conversado. Además de todos estos desafíos, un lugar que tiene un montón de riquezas y que hemos estudiado harto, para eso hemos trabajado en alianza con varias organizaciones. Hay harta flora nativa, fauna nativa, flora nativa que un poco menos, porque lamentablemente ha sido bastante intervenida, entonces estamos en ese proceso de restauración de la vegetación. Tiene hartas riquezas culturales. Aquí esta es una foto así metida en el corazón de la quebrada, un lugar de muy difícil acceso, que hemos tenido la suerte de poder conocer y disfrutar gracias a este proyecto. Y acá se ven estas plantas de mimbre, de Salix, que las ha plantado, lleva 30 años, don Pedro, que es el que está aquí en la foto, que él mismo tiene este rinconcito, él vive pegado a la quebrada, tiene su casa ahí arriba, en la parte más alta, pero pegadito a la quebrada, y él planta sus mimbres, los cosecha y hace estos canastos, que después los vende y que son súper acá conocidos y reconocidos como elementos identitarios, ¿no? Que tiene que ver con esto que yo les decía al principio también del patrimonio cultural asociado a estos espacios. Huerto urbano también metido en pleno corazón de la quebrada, que también 30 años aquí con invernadero y se sembran hortalizas, flores, en fin, un montón de cosas. Muy bonito ese proceso. Entonces, en base a estos, por un lado, desafíos y también riquezas que hemos reconocido en la quebrada, nosotros desarrollamos, desde Patagua propusimos este modelo, con la lógica de avanzar en una restauración, como les decía, ecológica y social, que reconoce 5 ejes que nos interesa abordar y en los que estamos trabajando.
Por un lado, el reconocimiento de esta quebrada y humedal como un espacio de naturaleza urbana, y por lo tanto como un lugar que queremos proteger para avanzar en la conservación de la biodiversidad y también para potenciar la funcionalidad que tiene como corredor ecológico. Por otro lado, el drenaje urbano, que es lo que les decía, particularmente asociado con el control de las inundaciones por un lado, y la depuración de las aguas lluvias que van luego a dar al lago. Y eso tiene que ver con la funcionalidad, ¿no? La funcionalidad del agua en la ciudad. La movilidad también, súper interesante, el potencial que tienen en general estos elementos lineales en la ciudad, las quebradas, para conectar, en este caso conectar terrazas. Puerto Varas geográficamente tiene como distintas terrazas, ¿no? Entonces esto permite conectar las terrazas más altas con el lago, y eso también de alguna forma permite democratizar el acceso al lago Yanquihue, entendiendo que en general las poblaciones que viven en las partes más altas son las de menos recursos versus las que están más cerca del lago, que tienen más recursos en general. El potencial de espacio público es súper importante. Reconocer esta oportunidad y este potencial que tienen las quebradas, los humedales y en general estos espacios de naturaleza para hacer aulas vivas, lugares donde podemos aprender y también disfrutar, con los niños, ir en familia. Y hace también, ¿no? Sobre todo es algo que en pandemia yo creo que todos hemos aprendido a valorar aún más. Qué importante es y qué suerte tener acceso a lugares de este tipo cerca, al que uno puede realmente ir y conectarse de alguna forma, aunque sea un poquito, con un lugar verde, con la naturaleza. Y por supuesto avanzar en este sentido de comunidad, promover la integración social y generar por lo tanto ciudades más sanas en ese sentido, desde lo social. Para eso hemos hecho varias cosas, no vamos a alargar mucho con los detalles, no sé bien cómo vamos con el tiempo, pero una de las cosas importantes que hemos hecho, que hemos trabajado mucho con colegios, partimos con uno que está justo pegado a la quebrada, el Colegio Mirador del Lago, que es un colegio público y con el que hemos construido una relación muy bonita de colaboración, han sido aliados súper relevantes en este proyecto. Y luego se han ido sumando varios otros colegios, jardines infantiles, hogares de niños, de todo, en verdad. Y con ellos hacemos talleres al aire libre, eh, tratando con esto de aumentar, por un lado, como la apropiación de los niños de este espacio, también el que ellos conozcan y se sientan orgullosos de todas estas riquezas naturales que tenemos tan cerca, ¿no? Y que a veces a los niños no siempre aprenden de esto en el colegio. Ojalá estuviera como más inserto en los currículum educativos y la posibilidad de salir, de aprender fuera de la sala de clase, que es algo que los niños disfrutan un montón, agradecen un montón, y que por lo menos en la experiencia nuestra se portan súper bien, además, que a veces a los profes les da como susto sacar a los niños de la sala, y porque, no sé, que van a hacer locuras o qué sé yo, y a nosotros nos ha ido súper bien con este trabajo más al aire libre. Y no solo con niños, sino que incluso con público de distintas edades, familias, con adolescentes y con adultos, algo que se disfruta mucho, el aprender al aire libre. Ya como en el proceso más de restauración ecológica propiamente, el paso más importante como inicial fue avanzar en la limpieza, porque bueno, esto es un tema que lamentablemente se repite mucho en las quebradas y en los humedales, sobre todo en entornos urbanos, que es que se transforman en verdaderos basureros. Entonces acá hemos hecho un proceso súper bonito de limpieza participativa. Hemos trabajado de la mano con los vecinos y vecinas del sector, primero con los vecinos más inmediatos, pero luego también con invitaciones más abiertas a la comunidad de Puerto Varas en general. Y si se fijan, estas fotos como bien muestra bastante bien que, como el tipo de lugar del que estamos hablando, ¿no? Son pendientes súper pronunciadas, entonces el acceso no es fácil, en muchos casos había que bajar con cuerdas y ahí ser bien creativos también para sacar todo lo que había que sacar, ¿no? Nosotros ya hemos sacado casi 5 toneladas de basura, y entre las cosas que hemos sacado, no sé, sillones, colchones, televisores, o sea, de todo lo que se les pueda ocurrir, y por supuesto están las cosas como la basura típica de una casa cualquiera, ¿no?
plásticos, botellas, latas, pañales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mucha basura. Y eso es algo que fuimos haciendo de forma sistemática. Participó también ahí la municipalidad con algunos apoyos para poder hacer un retiro y también una disposición responsable de lo que estábamos sacando de este lugar. Y ha habido un avance súper importante. Igual tengo que decir que lamentablemente ahora, como durante este año, más de un año ya de pandemia, igual hubo un pequeño retroceso, en ningún caso al nivel que estaba cuando partimos con el proyecto, pero hubo un pequeño retroceso con el tema de la basura, que es algo que, bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Son cambios de hábito, cambios que tienen que ver con, no sé, procesos culturales que toman tiempo, ¿no? Hay que sostenerlo. Después, ay, se me quedó como pegado. No pasó, ahí pasó. Es que, bueno, no sé, me falta una lámina, parece. Bueno, me falta una lámina que era de hemos hecho harta reforestación. Familiares, han sido procesos muy bonitos. La gente sale muy agradecida en general de esas instancias que como que permiten ser parte nosotros al principio pensábamos, no sabíamos bien, engancharán, querrán venir, casi que nosotros sentíamos que era la comunidad la que nos estaba ayudando a nosotros, y nos pasó que la recepción fue todo lo contrario. La comunidad se iba muy agradecida de la oportunidad de ser parte, y eso también fue para nosotros un buen aprendizaje en el fondo, que realmente hay quizás una demanda, un interés de muchas personas, más que las que incluso nos imaginábamos inicialmente, de activarse en torno a estos espacios. Gente que le resonó mucho el proyecto, que le hizo sentido y que quiso involucrarse, y en general esas convocatorias son súper exitosas, y vemos que además se disfruta mucho en familia. Va gente de todas las edades, van adultos mayores, van niños, y salen como con una energía muy rica, se produce algo muy rico en esas instancias. Otra cosa bonita que hemos hecho es que sostuvimos durante casi un año un proceso de diseño participativo, porque estamos súper convencidos que en este tipo de proyectos de repente conviene incluso demorarse un poquito más, pero con paso firme, para realmente generar lugares que sean sostenibles en el tiempo, lugares que la gente sienta propio y que por lo tanto cuide, que en el fondo seamos corresponsables de la mantención de estos espacios, ¿no? Entonces, en este proceso también hicimos un esfuerzo grande de involucrar a la mayor cantidad de personas y organizaciones posible para recoger distintas visiones, distintas ideas, necesidades, aprensiones también, porque también legítimamente alguien podría tener alguna preocupación por qué es lo que va a pasar con este espacio una vez que se convierta en, no sé, que vaya a tener un flujo mayor de gente, no sé. Salen temas súper interesantes. El tema de la inclusión, por ejemplo, fue uno de los temas muy bonitos, que nos abrió también un mundo de necesidades, de desafíos y de cosas relevantes que de repente no conocemos tanto. Al menos yo particularmente y en general el equipo técnico, era algo con lo que no nos había tocado trabajar de forma tan directa. Entonces fue súper interesante recoger todas esas miradas y necesidades en relación a la inclusión. Eso como en relación al proceso participativo. Entonces eso nos permitió, bueno, sistematizar toda esta experiencia. Hemos tratado también de ir generando, como de documentar, ¿no?, los aprendizajes de este proceso y de dejarlo súper disponible, porque pensamos que buena parte de los desafíos que nosotros nos hemos visto enfrentados con Quebrada Parque en particular no son muy originales, como que se repiten en muchos espacios en distintos territorios, y por supuesto requieren adaptarse a las realidades locales, etcétera, pero hay muchas cosas que son bastante transversales, como ejes comunes. Entonces elaboramos en 2018 esta guía para la gestión de quebradas urbanas, sistematizamos también como en nuestra memoria 2019 buena parte de las acciones relacionadas con el proceso en general participativo y de restauración, y desarrollamos el plan maestro del parque, que es el que les voy a mostrar ahora,
que también está sistematizado como un documento técnico y súper disponible para cualquiera que lo quiera mirar, ¿no? Y acá, bueno, nosotros partimos como con la convicción de que era muy importante, antes de planificar cualquier tipo de intervención en este espacio, entender muy bien el rol que cumplía, como por un lado desde el punto de vista urbano, pero también desde el punto de vista ecológico en la ciudad. Entonces hicimos esta zonificación macro, justamente basado en como en esa comprensión de funcionalidades. Y definimos estas 4 grandes zonas. La primero, esto es de aguas arriba hacia aguas abajo, ¿no? Y acá, si se fijan, a la izquierda está el lago, para que estemos más o menos situados. La zona más alta eh, la designamos como una zona de reserva, y por lo tanto en términos del proyecto de parque es una zona de no intervención, es una zona además que en términos de accesibilidad es de muy muy difícil acceso, que para nosotros es algo positivo, pensamos, porque es algo que permite realmente mantener esta condición de zona de reserva y protección de cabecera de la cuenca, ¿no? Como la provisión de agua, la generación de nutrientes, el filtrado, etc. Luego una segunda zona, que es esta zona B de acá, la llamamos zona de restauración y gestión colectiva. Particularmente la gestión colectiva la visualizamos en las zonas de ladera, de esta ladera de acá, porque bueno, fue uno de los temas también que salió como algo interesante de todo este proceso participativo, de poder recuperar un sistema como más de trabajo en terrazas, que permita de alguna forma, bueno, no solo restaurar flora nativa, sino que también compatibilizar eso con otros como usos más tradicionales. Había mucha gente, levantamos harta información de como de las memorias de gente histórica de estos lugares, y mucha gente que contaba que antes que, bueno, que llegara tanta gente, que se constituyeran estas todos los problemas que tenemos hoy día con la basura, aquí había, por ejemplo, árboles frutales, y que era como panorama también familiar de ir a cosechar fruta, y después, bueno, me imagino, qué sé yo, los procesos de hacer cúgenes, no sé, mermeladas, qué sé yo. Entonces el poder tratar de ir recuperando un poco esos usos más tradicionales y hacerlos coexistir con la restauración de la vegetación más nativa. Luego en esta zona C, la denominamos una zona de conservación de la biodiversidad, porque es una zona en particular, bueno, sobre todo lo que está más próximo al curso de agua, es uno de los poquitos reductos de vegetación de gualbes, de estos que les mostraba al principio, los gualbes de mirtáceas, de este bosque inundado, particularmente de pitra, de temo, de arrayanes. Y por lo tanto es una zona súper interesante también desde el punto de vista de las aves, como del hábitat de las aves. Nosotros hicimos un levantamiento, un monitoreo de casi 2 años de observación y registro de las aves en este lugar, en la quebrada completa, y este es uno de los lugares con mayores avistamientos y mayor diversidad. Entonces es un lugar que nos interesa harto cuidar y potenciar. O sea, ojalá que este gualbe, que antes ocupaba mucho más espacio y que se fue como reduciendo, reemplazado por vegetación nativa, por basura y otras cosas, ojalá ir devolviéndole ese espacio. Y por último, acá abajo, en la zona de humedal y confluencia, es la zona como de un uso público un poquito más intensivo en relación a las otras zonas, porque por un lado la topografía lo permite, y también porque, bueno, es más accesible, y en torno al humedal pensamos que hay una oportunidad bonita de hacer este uso público, esta vida de parque, igualmente manteniendo la posibilidad de ciertas circulaciones hacia las partes más altas, y conectar con elementos relevantes, como por ejemplo esta plaza, que es como la plaza de barrio de las poblaciones que están acá, las Cumbres Violeta Parra, conectar con el colegio, como para poder aprovechar esto también como un elemento que ayude al uso más público y a la integración. Y acá estamos un poco más no sé si se ve tan bien como por los colores, pero ahí está como el detalle del programa, ¿no? Los accesos, tenemos algunos accesos definidos más desde
desde la parte sur, pero el acceso principal pensado siempre desde la explanada, desde el norte, mantener el humedal. Esta es una zona para la que además estamos trabajando. Yo creo que pensamos que ya este año debiéramos poder tener esto implementado. Es una obra de drenaje urbano sostenible, en el fondo, que mantiene la condición de humedal, pero que permite, a través de algunas intervenciones en términos del perímetro del humedal, de peraltamientos de terreno, al fondo, al final hacer como un pequeño pretil, taludes, almacenar de mejor manera el agua en momentos en que llueve mucho, y una pequeña obra de salida en este lugar que regula el flujo y por lo tanto hace que el agua salga de forma controlada para entregarla al estero natural que finalmente desagua el agua. Y el otro próximo paso, que es algo en lo que estamos trabajando ahora, en términos de proyecto, tiene que ver con la restauración específica de este tramo de acá, de la ladera, que es una zona, bueno, súper intervenida, bien erosionada, con mucha vegetación exótica, todavía con algo de basura, y que por lo tanto estamos tratando de iniciar un proceso de remoción de esta vegetación exótica, y reemplazo, por supuesto, inmediatamente con vegetación nativa, y ahí combinando con algunas técnicas de bioingeniería que nos permitan estabilizar de forma bien segura los suelos en este lugar, porque si no el riesgo de que se nos empiece a desmoronar la ladera y que todo eso además caiga como sobre la zona de humedal igual es alto. Entonces es un trabajo que es como que requiere harta experticia técnica, hay que hacerlo bien, con mucho cuidado, y con las especies correspondientes, adecuadas para firmar el suelo, sustrato, etc. Y acá, bueno, como ya para cerrar, algunas de las especies principales que hemos ido seleccionando desde la propuesta más paisajística. Aquí hay árboles. Estamos trabajando exclusivamente con flora nativa en la propuesta de paisaje, excepto en la parte de las terrazas que yo les contaba, que como de la zona de cultivo, de gestión colectiva. Probablemente ahí queremos poner algunos frutales que tenemos que seleccionar ahí en conjunto con los vecinos. Pero todo el resto del proceso paisaje en general prioriza fundamentalmente la flora nativa. Los árboles son los más importantes, son los que están aquí. Varios de ellos ya hemos puesto en la parte más baja, como cercana al humedal, en las reforestaciones. La pitra, el arrayán, melí, canelo, notro, el huinque, el pelú, el coihue. Y vamos probando también distintas formas, ¿no? Sobre todo hay una parte en la explanada que es un relleno muy antiguo, por lo tanto es un suelo muy poco fértil, y ahí nos ha funcionado, por ejemplo, súper bien el notro, que es una especie pionera, colonizadora y muy aperrada, que se da bien incluso en ese tipo de lugares. Y lo otro que nos ha funcionado súper bien es el plantar en esta lógica de núcleos más apretados. Ahí los árboles, como en este como acompañarse y crecer juntos, tienen un prendimiento bastante mayor que los que plantamos de forma más aislada, sobre todo en estas zonas, como les digo, que son menos fértiles. En términos de los arbustos, varios, hemos elegido, bueno, nuevamente flora nativa, cosas que están en general en este lugar, con épocas de floración distintas. Queremos mantener color, ojalá en la quebrada. El maqui es un fruto que se da mucho y que además es muy atractivo para las aves, lo mismo el michay. El michay además tiene una floración súper larga, entonces algo que permite como tener color, y tiene también la particularidad de como tiene estas hojas más espinosas. Michay o calafate se conoce también, no sé si lo ubican. Permite establecer barreras naturales en algunas partes donde no queremos que transite la gente de manera fluida, sino que queremos al revés, como resguardar la biodiversidad.
¿Qué más? Y bueno, también trabajamos con varias plantas herbáceas en la zona de ladera. El calle-calle es súper relevante por esta capacidad de soporte de sustrato por sus raíces, y harto helechos, ¿no? Eso como en términos del paisaje. No sé cómo andamos de la hora. Estamos bien, estamos bien. Ya, No, no me alargué tanto. no, está increíble y felicitarte por este proyecto maravilloso. Muy, muy increíble el proyecto. Acá hay unas preguntas, después podemos levantar el micrófono después de hacerte las preguntas del chat, para que la gente pueda también preguntarte directamente. Ya, aquí, bueno, dicen mucha gente, realmente un proyecto fantástico que involucre a la comunidad, lo mejor. Felicitaciones, muy lindo proyecto. Y acá hay una pregunta, qué interesante proyecto. ¿Dónde se puede conseguir esa guía, la que hablabas tú? Están disponibles para visualización en la web de Patagua, patagua.cl, pero si es que alguien quisiera tenerla, porque ahí no se puede descargar, pero si me escriben a mi correo yo se las puedo mandar. ¿Puedes dejar ahí tu correo de repente aquí en el chat? Para Sí, que... me lo voy a escribir Eso, súper. Aquí pregunta por las grabaciones. Sí, esto está todo, va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube de Club de Jardines Chile, y ahí lo pueden revisar, esta charla y otras charlas que están ya grabadas de anterioridad. Aquí preguntan, ¿y qué pasará con los salix del vecino con el tema de la plantación nueva? Se mantienen los salix del vecino, que bueno que sí, yo no lo explicité, pero la idea es ser súper respetuosos con, al final, como los valores culturales también. Si bien el salix es una especie introducida, y por lo tanto igual es importante mantenerlo como con ciertos límites, porque podría resultar un poco invasivo y como expandirse hacia lugares donde no queremos que esté. Sin duda que queremos cuidar los lugares donde hoy día está, porque bueno, es un uso como histórico, de una persona que está ahí desde mucho antes que nosotros además, y bueno, hay que respetar obviamente esas riquezas, así que sí, el Salex se queda donde está. Perfecto. Aquí preguntan, plantación en alta densidad, ¿de qué tamaño los plantan? Depende, ¿eh? Mira, en las primeras reforestaciones tuvimos una donación súper generosa de árboles de la Fundación Winay, entonces ahí nos llegaron los árboles como llegaron nomás y nosotros recibimos, y ahí venían de distintos tamaños. Entonces, no sé, por ejemplo, los notros, yo creo que eran los más grandes, deben haber tenido unos 2,5 metros, por ejemplo. Pero Grande. también grandecito, sí. Pero también habían árboles bien pequeñitos, los arrayanes deben haber tenido unos 50 centímetros, una cosa así. Entonces, es bien diverso, en términos de tamaño. Y el prendimiento también ha sido diverso, pero es que plantamos además en una zona, esa reforestación en particular, que es como la más importante que hemos hecho, fue en una zona, como les decía, de relleno. Entonces, si bien nosotros igual pusimos tierra vegetal en cada una de las holladuras de las plantas y qué sé yo, era como un terreno medio dificilón. Así que buena parte de las plantas, por suerte, prendieron bien y se han mantenido hasta hoy día, pero también Claro. perdimos unas cuantas, sí. Perfecto. Aquí preguntan por Nalca. ¿En las pendientes son buenas con el helecho? Toda la razón, no la puse en la presentación, pero hoy día de hecho estuve en la quebrada y además hay unas nalcas que están maravillosas. Les tomé fotos, no la alcancé a incluir en la presentación, pero sí, de todas maneras. Y tienen la particularidad la nalca, además de que funcionan muy bien en ladera, para estas zonas que les digo, como donde queremos como regenerar suelo y generar sombra y qué sé yo, funcionan súper bien, como que generan esta cosa como de microclima. Bueno, es que eso tampoco lo dije. En la parte donde reforestamos este relleno, estaba todo eso cubierto por una especie exótica muy, muy invasiva, que es el chacay o espinillo, el Ulex europeus. Y es súper difícil darle la pelea al chacay porque es como
es como Highlander, así que uno lo corta y vuelve a brotar, es súper guerrero. Entonces al final la única forma de realmente ganarle la pelea es generándole sombra con vegetación nativa, y para eso las nalcas han sido fantásticas. Qué bueno, qué bonito. Bueno, en el sur tienen una vegetación impresionante. Acá preguntan, ¿cómo se interactúan los niños en el proyecto? ¿Escuelas, jardines? Bueno, nosotros sostuvimos por varios años un trabajo que era como desde nosotros, organizando los talleres, vinculándonos con los colegios y llevando nosotros activamente a los niños, organizando como con programa educativo, qué sé yo. Y ya estamos en una instancia en que, para mi gusto, súper positiva, en que ya nos necesitan menos, y que ya los colegios, varios se han ido como apropiando, en el buen sentido, ¿no? De este lugar, y porque este es un espacio abierto, es una quebrada con un humedal y qué sé yo, que no tiene ningún tipo de cierre ni cerco, ni qué sé yo, cualquiera puede ir, visitarlo cuando quiera. Entonces ya hay muchos que están activamente llevando a sus niños de forma independiente, algunos más sostenidos, otros menos. En este momento de pandemia es todo como más raro y más difícil, pero el tema de los niños ha sido súper relevante, y en general como eje para sostener el proceso participativo. Vimos como en esta cosa también de ensayo y error, ¿no? Como de ver qué funcionaba y qué no, para invitar a la gente a participar, a conocer, a involucrarse. Vimos que el ofrecer programa para los niños, ofrecer panorama, ofrecer actividades que involucraran de alguna forma a los niños, resultaba súper convocante, no solo para ellos, sino que para las familias completas. Entonces, resultó ser una súper buena estrategia al final el traer a los niños a través de distintas actividades. Sí. Qué bonito. Bueno, acá mucha gente, excelente trabajo, felicitaciones, se nota mucho trabajo, estudio, planificación y cariño o amor por lo que haces, por el medio ambiente y por las personas. Bueno, mucha gente también, hermoso trabajo, que se siga expandiendo, eso sería ideal, que se expandiera para muchas partes de Chile. ¿Qué más preguntan? Si quieren ir a conocer el proyecto, ¿es posible visitar el lugar si se quiere conocer? Totalmente, sí, como les digo, es abierto, así que cualquiera puede ir. Y aquí Elsbeth dice, felicitaciones, ojalá se pueda replicar en otras ciudades donde se encuentren lugares con características similares. ¿Cómo se financia este proyecto? Esa es una pregunta también. Sí, es un tremendo tema, no es Sí. fácil. Nosotros, bueno, partimos en 2016, bien como a pulso, un grupo de amigos que empezamos a mirar, y fui yo, y como que, oh, qué cosa más linda, esto debería ser un parque, invito a una amiga, mi amiga invitó a otra amiga, y así como la amiga botánica, la otra ecóloga paisajista, qué sé yo, como así fuimos armando como un grupito al final de voluntarios profesionales que estuvimos como, no sé, hartos meses, que puede haber sido cerca de un año, que nos juntábamos periódicamente y a soñar este parque y a levantar un poco de información, pero de forma, no sé, pues en la medida que podíamos. Yo en ese minuto tenía 2 guaguas, como que, y qué sé yo, como que cada uno con sus propias cosas, no es tan fácil tampoco agarrar ritmo. Y ya en 2017 tuvimos la suerte que nos ganamos en Patagua un fondo de innovación social de Corfo. Y eso nos permitió, que es una línea de financiamiento que tristemente hoy día ya no existe, la innovación social, y nos permitió darle como profesionalizar el proyecto finalmente, ¿no? Como darle un eje más sistemático de trabajo y qué sé yo. Con eso armamos la guía de quebradas urbanas, hicimos buena parte del proceso participativo, el trabajo con los vecinos, educación, etc. Y luego empezamos a apalancar recursos con algunas empresas, nos asociamos durante como un año y medio más o menos con la Fundación Urbanismo Social, que fue súper bonito ese trabajo, que con la experiencia de ellos en términos del diseño participativo, y con ellos pudimos apalancar también recursos para poder seguir avanzando, siempre como en la lógica como de valorar el proceso, que yo creo que a veces es algo que no siempre está tan instalado, ¿no? Como que uno quiere rápido la obra y como la ejecución. Para nosotros ha sido muy, muy importante el proceso, y le hemos dado
espacio a eso. Y ahora estamos nuevamente en eso, como de apalancar más recursos para poder avanzar, ahora sí, en la ejecución. Y por ejemplo, lo que les mencionaba de esta obra de drenaje sostenible en torno al humedal, la vamos a hacer con una empresa que ya comprometió recursos para eso. Es lento, no es fácil realmente el apalancar recursos para este tipo de cosas, pero se puede, de a poquito vamos avanzando. Están avanzando, súper. Sí. Y acá preguntan, ¿qué acciones piensan hacer para evitar que boten basura? Qué difícil eso. Sí, es difícil. Ahí, bueno, mantener, por un lado, creemos clave el mantener el trabajo como la presencia en barrios, como sobre todo en las poblaciones que están más cerquita, que es de donde llega la mayor cantidad de basura. El trabajo con colegios. Estamos trabajando también ahí, articulando acá en Puerto Varas, hay una iniciativa que se llama Recrea, que promueve el reciclaje y la gestión de residuos, entonces también que están instalando o próximos a instalar un punto limpio que favorezca también mejores prácticas, pero eso obviamente que hay que acompañarlo con un trabajo educativo y al final son procesos, pero sí. Claro. ¿Qué sistemas constructivos se eligió para las intervenciones arquitectónicas, sendero, etcétera? Yo ahí no soy la más especialista, pero algo puedo contar. A ver, como en términos de los senderos, están proyectados en general como en la lógica de las pasarelas, como ojalá cosas elevadas que permitan, en el fondo, evitar a toda costa exclusión total de rellenos, porque este es un lugar que ya está bastante rellenado, entonces el humedal que queda, cuidarlo 100%, entonces cualquier cosa que queramos que atraviese el humedal, siempre es en la lógica de una plataforma elevada. Pasarelas en madera están concebidas inicialmente, ojalá maderas nativas que permiten que son bien durables, tipo el ciprés, por ejemplo, que permite muy bien, aguanta muy bien la humedad y qué sé yo. Eso fundamentalmente. Y es que en general hay poca infraestructura, o sea, son proyectadas, quiero decir, son más bien, claro, estos senderos, recorridos interpretativos. Perfecto. Oye, y acá otra pregunta. ¿Hay incorporación de la municipalidad en este proyecto? ¿Se ha metido la municipalidad? Se ha metido la municipalidad y ese también ha sido como una relación con altos y bajos, diría yo. Hay momentos en que hemos podido avanzar súper bien de forma colaborativa. Para nosotros este es un proyecto que es de carácter eminentemente público, es un proyecto para la ciudad y por lo tanto es de todo sentido que la municipalidad, el gobierno local, sea parte, ¿no? En algunos momentos esa relación ha fluido un poco menos, en otros momentos ha fluido un poco más, pero vamos hacia allá y de hecho estamos súper contentos el alcalde electo ya manifestó su interés por empujar este proyecto y apoyarlo para que pueda seguir avanzando. Así que la idea es sí, trabajar de la mano con la MUNI de todas maneras. Genial. Acá me preguntan, me gustaría saber, no sé si lo dijeron, pregunta ahí, si el estado del suelo permite el crecimiento de las nuevas especies propuestas. Esto porque como estuvo con relleno y problemas de basura, quizás esté muy compactado y no permita el crecimiento radicular adecuado. Sí, es lo que decía hace un rato. Hay parte del lugar, efectivamente son rellenos y ahí es donde estamos un poco como ensayando qué cosas funcionan y qué cosas no. Y algunas han prendido súper bien, han requerido, por supuesto, mejoras de suelo, pues incorporación de tierra vegetal. Y otras partes, sobre todo en las laderas, ahí no se ha rellenado. El tema ahí es más bien la basura. Ahí, pero tenemos un poquito mejor sustrato en las laderas para reforestar ahí, así que pensamos que ahí no debiéramos tener mayor problema de prendimiento. Perfecto. Oye, a mí me gustaría invitarlos a todos a que los que quieran hacerte una pregunta directa abran su micrófono o cámara para el que quiera comentar, preguntar. Dejamos este espacio. Aquí, bueno, mucha gente felicitándote. Felicitaciones, un trabajo que dejará huellas en el lugar y ojalá se repliquen en otros lugares.
pasarelas de madera elevada, excelente. Sí, me tinca muy bonito cómo va a quedar todo esto. Precioso. Sí. No sé si hay alguien ahí que quiera comentar algo, o ya estaríamos con el tiempo también, como ha sido tan interesante que se nos pasó volando. Se pasó rápido, sí. Yo quiero Sí. decir algo. En primer lugar, interesantísimo y secas. O sea, el equipo que tienen interdisciplinario de lo más profesional, realmente espectacular. Ojalá se pueda replicar. Yo había hecho ese comentario en el chat. Ojalá se pueda replicar esto en otras ciudades. Y ojalá, yo también pertenezco al Club de Jardines de Chile, ojalá los podamos invitar a fin de año o el próximo año a dar otra charla para ver los resultados, porque vamos a quedar todos así como en ascuas, y nos encantaría ver, a mí me encantaría ver resultados. Así que eso, muchísimas gracias. Camila, fantástico, gracias. Gracias. ¿Para cuándo tienen proyectado? ¿Lo dijeron? Vamos por etapas, en verdad. Vamos por etapas. Entonces, nuestra meta para este año, y vamos a ver, pandemia mediante y todo esto, pero nuestra meta para este año es poder implementar la obra de drenaje sostenible, o sea, que es como toda esta intervención en el borde del humedal, que a todo esto nosotros pensamos que como inicialmente se va a ver medio feo eso, entonces que tenemos que estar preparados porque va a haber como estos como montículos de tierra que se van a tomar un cierto tiempo en ser poblados por vegetación y qué sé yo, después va a quedar súper bonito, pero va a tener una fase de transición que va a ser feona, yo creo, inicialmente. Esto es uno, y lo segundo para este año, que ahí estamos viendo, porque estamos postulando a un fondito que ojalá nos resulte, pero sería poder avanzar con la restauración de la ladera poniente. Entonces, y eso es lo que les contaba, de poder sacar espinillo y mora, fundamentalmente, y poder reemplazar eso con vegetación nativa. Merito. Hola, yo también quería hacer una pregunta a la Cami. No, yo quería preguntar si es que en el caso de este humedal en este minuto está activo, o sea, ¿tiene especies acuáticas, tiene plantas acuáticas o qué van a hacer? Porque si van a hacer la obra de drenaje alrededor, si es que también van a aprovechar, no sé, de mejorar las orillas, no sé si van a poner plantas acuáticas o esperan que eso simplemente se regenere solo. Lo digo pensando como paisajísticamente, que obviamente tener plantas acuáticas hace que el lugar tenga distintos verdes, como que... Sí, sí. Tiene bastante vegetación como típica de humedal, como plantas cosmopolitas, tipo la tifa, o sea, las totoras, hay junquillos, hay varias de las clásicas, carex, pero eso combinado con harta especie invasiva. Entre medio también hay mucho suspiro que se ha pero tragado el humedal, no recuerdo el nombre científico de eso, no sé si lo conoces, que es como esta enredadera y que ahorca así a las plantas, que es bien bonita su flor, pero pucha que es invasivo. Entonces, bueno, hay que hacer ese manejo, ¿no? Como y no es muy fácil manejar el suspiro en particular, pero ahí tenemos que hacer ese doble clic como del paisajismo de ese lugar en particular. Pero nuestra idea es intervenir lo menos posible, o sea, como respetar el ecosistema que se va conformando naturalmente y ayudarlo un poquito sacándole lo que molesta, entre comillas, como lo invasivo, que de alguna forma como que... Claro, las presiones que no lo dejan desarrollarse tanto. Sí. Felicidades, Cami, está hermoso. Gracias, Vera. Oh, muchas gracias, Camila. Muy bonito el proyecto. No sé si hay alguna